Buenas noches para todos, amigos y hermanos que en esta hora se conectan nuevamente con la misión Sendas de Vida. Eh, Sean todos bienvenidos, sean todos bendecidos de parte del Señor y también de mi parte los bendigo. Saludo a mis hermanos en cada lugar donde se encuentren, en la hora que sea, no sé en dónde se encuentren, pero les envío un cordial saludo y un abrazo fraternal. Quiero que oremos en esta hora para iniciar la enseñanza de esta noche. Eh, Saludo a mis hermanos allí en Colombia, allí en Holanda, en Perú, en Estados Unidos, allí bueno, en el lugar donde nos vean, en España, a mi familia y a los amigos que estén conectados en el lugar donde se encuentren. Y vamos a hablar en esta hora para iniciarla. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos tu presencia, tu amor, tu bondad y tu fidelidad, Señor. Qué bueno es contar contigo, Señor, en todo tiempo, en toda situación, en todas circunstancias, Señor. Hoy bendecimos tu santo nombre porque sabemos, Señor, que tú eres digno de suprema alabanza, de adoración, de gratitud y de reconocimiento, de saber que eres nuestro Dios y como tus hijos, Señor, nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo que alcanzamos oportuno socorro en todo tiempo, Señor. Yo te bendigo y te alabo, Señor, con todo mi corazón, en unidad de mis hermanos que están conectados en esta hora. Señor, levantamos a ti una oración, Señor, delante del trono de tu gracia, Señor, pidiendo tu bendición para tus hijos, Señor, para aquellos que caminan contigo, para aquellos que están débiles en la fe, pero Señor, fuerzas y da fuerzas y ánimo y fortaleza, Señor, para que su fe no decaiga, Señor. Y gracias también por los que están firmes delante de ti, Señor. Oro, Señor, porque es nuestra obligación no solamente orar por los que están mal espiritualmente o mal en la fe o en salud o sin salud, Padre, nos corresponde orar a todos, Señor, en todo tiempo y en cualquiera que sea la situación, tanto para darte gracias como en momentos de necesidad, Padre. Yo te bendigo y te alabo en esta hora, Padre del cielo, y bendigo, Señor, a los amigos también que se conectan en esta hora, Señor, para que tu poder, Señor amado, empiece a revelarse en sus vidas, Señor, y a traerlos a ti con lazos de amor, con ese amor grande con que tú nos atrajiste a nosotros, Señor, teniendo paciencia y amor con nosotros para que hoy podamos estar en pie delante de ti, Padre. Yo te bendigo, Señor amado, a tu pueblo, bendigo a los amigos, bendigo a aquellos que verán en diferido esta enseñanza, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, muchos saludos para la iglesia en línea en el lugar donde se encuentra. Y quiero que en esta hora iniciemos la enseñanza que se llama No perdamos el enfoque. Y vamos a estar hablando allí, vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos. Voy a poner acá el pasaje. Tengo unos pasajes puestos, más que todo la introducción. Los otros los voy a estar leyendo en mi celular para no ponerlos acá, pues, porque hay muchos versículos, entonces no quiero como alargar mucho el tiempo para que lo que estoy enseñando quede totalmente grabado en el corazón de cada persona, para no extendernos tanto. Vamos a ir allí a el libro de Hebreos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué puso delante de él? El gozo. Sufrió la cruz, menospreciando en el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí nos llama a poner nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué debemos ponerlo en él? Porque él es el autor y consumador de la fe. Por eso debemos poner nuestros ojos en Dios en todo tiempo. Y cuando hablo de no perder el enfoque, las personas pierden el enfoque en un proyecto o en una meta o en un objetivo, cuando en el camino
de esa búsqueda, de esa meta, objetivo, se va perdiendo la claridad de lo que quiere. Cuando se empieza a perder la claridad, poco a poco se va a ir abandonando, se abandona lo que queremos lograr y desistimos, porque lo primero que viene es a que abandonemos eso que hemos emprendido. No sé qué estás emprendiendo, una familia, una carrera, un negocio, un viaje, no sé, ¿no? ¿Qué cosa puede estar emprendiendo en este momento? Cualquiera que sea, no debemos perder nuestros ojos de lo que nos hemos enfocado, en lo que nos hemos enfocado. Entonces, para que no abandonemos eso, no lo abandonemos, para que estemos ahí. Entonces lo perdemos y empezamos a dejar poco a poco, desistimos porque nos distraemos. ¿Por qué desistimos? Porque viene la distracción. En este tiempo hay muchas distracciones, tanto para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para hombres, para mujeres, para profesionales, para amas de casa, para todo hay distracciones. Entonces debemos tener en cuenta nosotros que nosotros no debemos distraernos cambiando lo que es urgente por lo importante, porque a veces cambiamos, hay cosas que son muy importantes, pero cuando se presenta algo urgente dejamos de lado eso que es importante y es cuando empezamos a perder el enfoque de lo que nosotros nos hemos propuesto alcanzar. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no debemos distraernos en el camino, porque para todos los proyectos, metas, objetivos, hay un proceso, hay un camino que recorrer. Hay un camino que nosotros empezamos de un punto A y vamos a terminar en el punto B, que es donde terminamos lo que hemos emprendido. Cualquiera que sea, yo no sé cuál será el emprendimiento en su vida espiritual, en su búsqueda con el Señor, en su crecimiento espiritual, en su madurez espiritual. Todo esto perdemos el enfoque cuando dejamos que venga a meterse allí el intruso de la persona que se distrae, cuando viene el intruso de la distracción. Entonces, no debemos cambiar lo importante por lo urgente. Hay cosas que nos quieren quitar, que quitemos los ojos de lo que es importante y los pongamos en lo urgente. Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que vamos a querer lograr, debemos mantener, como acabamos de leer, nuestros ojos en Jesús, hablando aquí de la vida espiritual. Entonces, no nos desenfoquemos para poder mantener que eso que queremos lograr llegue a un final como lo queremos o como lo deseamos. Para nosotros mantenernos enfocados en Dios y en su palabra es decisivo, debe ser decisión de nuestra. ¿Para qué? Para poder tener un crecimiento espiritual y llegar a la madurez espiritual, porque es que son dos cosas, está el crecimiento y está la madurez espiritual. Entonces debo estar enfocada en esas cosas si yo quiero tener un crecimiento, tener una relación decisiva con él y poder llegar a tener una vida plena espiritualmente como yo deseo. Yo sé que muchas personas que están iniciando el caminar con el Señor desean cantidad de cosas en cuanto al crecimiento y la madurez espiritual, en cuanto al crecimiento y las cosas hermosas que Dios tiene preparadas para nosotros a nivel espiritual. Todas las personas desean. Cuando iniciamos nuestro caminar con el Señor, tenemos que aprender desde orar en adelante. Lo primero que aprendemos es a orar. Y así sucesivamente se va agregando una y otra, como cuando empieza una carrera, que empieza con lo básico y después se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando, hasta que llega a ser un profesional en la carrera que está estudiando. Lo mismo sucede con la vida espiritual. Es un proceso y en ese caminar nosotros tenemos que hacer crecer ese entendimiento, esa sabiduría y ese crecimiento espiritual y poder llegar a esa madurez espiritual para poder tener esa vida que deseamos tener en unidad con Dios, en conocimiento de Dios, en fe con Dios, todo esto, pero es un proceso y debemos nosotros no perder nuestra mirada en lo que hemos puesto nuestros ojos. Sin embargo, no es raro que incluso personas, hombres y mujeres, personas muy buenos cristianos, hombres que han sido de fe, hombres que han caminado con el Señor, mujeres que han caminado con el Señor, llegan a perder la vista de la fe que tienen.
Entonces, ¿por qué? Por las distracciones, por lo que se aparece en el camino. Entonces, es muy posible que eso pueda suceder. Yo conozco muchas personas que han sido excelentes cristianos, pero de un momento a otro uno las ve como menguando, menguando, menguando. ¿Por qué? Porque han perdido el enfoque en lo que Dios nos llama a que nosotros pongamos nuestros ojos en Él. Y aún, no solamente pierden la fe, sino que también aún pueden llegar a fallarle a Dios en la promesa, en lo que ellos desean. ¿Por qué? Porque han perdido, han quitado los ojos de donde los tenían puestos para desviarse a la derecha o a la izquierda y no tener los ojos puestos en Dios. Y nosotros en la Biblia encontramos muchos personajes. Yo quiero referirme hoy a unos cuantos personajes que perdieron el enfoque y cuál fue la causa y por qué lo perdieron. Y quiero hablar un poquito sobre eso. Perdieron el enfoque en Dios y como resultado que hubo cuando se pierde el enfoque en Dios, vienen resultados que son consecuencias, consecuencias. O sea, cuando yo me desenfoco en Dios, vienen consecuencias y esas consecuencias de acciones que tomamos. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestra vista de Dios, porque nos hemos desviado en un momento. Es como cuando vas manejando y en milésimas puede causar un accidente cuando se enfoca por dónde va y para dónde va, por mirar algo. He sabido de muchas personas que en segundo causan un accidente y vienen accidentes han sido accidentes terribles. ¿Por qué? Porque se han distraído cuando van conduciendo. Eso mismo pasa cuando nosotros conducimos nuestra vida distrayéndonos y poniendo de lado las cosas urgentes y no dándole lugar a lo más importante. Entonces, quiero que vayamos allí, que así como las consecuencias vienen por desenfocarme, por distraerme, también hay buenas cosas cuando yo tomo decisiones sabias. Pero eso es cuando tengo mis ojos puestos en Dios. Y quiero que vayamos allí al libro de Primera de Samuel. Yo tengo acá los versículos, si los quiere escribir, no los tengo solamente la referencia del fundamento bíblico, que es Primera de Samuel 15:22. Yo lo quiero leer en mi teléfono, lo quiero leer para no ponerlo allí. Y dice de la siguiente manera, Primera de Samuel 15:22, 23 dice, pero Samuel le dijo, ¿a quién le dijo? Dijo, a Dios le agrada más que lo obedezca y no que le traigan ofrendas. Eso es lo que le agrada a Dios, que le obedezca. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo, le dijo el profeta al rey Saúl. Entonces vemos aquí que el profeta Samuel estaba hablando de parte de Dios. ¿Cuál fue el pecado aquí del rey Saúl? El pecado del rey Saúl aquí, Dios le mandó a hacer algo y él desobedeció. Por eso habla aquí el profeta Samuel diciéndole que Dios le agrada más la obediencia a que le traigan ofrendas. Porque a veces llenamos al Señor como por calmar la conciencia de ofrendas, de muchas cosas que a Dios no los tiene de lado porque Él que vayamos con sacrificio. Recuerde que en este pasaje hablando del rey Saúl, el Señor le dio una orden a él contra los amalecitas para exterminar todo lo que ellos hacían, porque Dios sabía que allí iba a haber enemigos. Entonces él mandó a que acabaran con todo para empezar de nuevo, para que él obedeciera. Estaba probando allí también la obediencia del rey Saúl. Y él que dijo, no, yo le perdoné y parte del ganado y le perdoné la vida al rey y no sé qué, bueno, pero eso era para ofrendarlo a Dios, como ofrenda a Dios. Mal hecho, porque aparte de decir mentiras, porque él quería era tener allí como congraciarse con los demás y desobedecer a Dios. Entonces, vemos aquí que Saúl perdonó al rey amalecita. Eso fue uno porque Dios le mandó a que exterminara todo lo que tenía que exterminar. Saúl perdonó al rey amalecita y lo mejor de su ganado, o sea, escogió con el pretexto de decir que eso era para ofrendarle a Dios. Entonces, sabemos que Dios le dio una orden.
Cuando Dios nos da a nosotros una orden, nosotros debemos cumplirla porque Dios sabe lo mejor, lo que es mejor para nosotros, lo que nos conviene. Dios sabe, por eso siempre nosotros debemos estar apegados al consejo de Dios que lo encontramos en la palabra. ¿Qué dijo allí? Diciendo que lo que hizo, lo hizo por ofrecer sacrificio a Dios. Y a Dios no le agradó eso. Él se desenfocó. A Dios no le agradó. ¿Qué no le agradó? Su desobediencia. Entonces, él ganó muchas batallas. Él ganó muchas cosas mientras obedeció. Pero cuando desobedeció, a Dios no le agradó. Entonces, ahí perdió el enfoque. Cuando él perdió el enfoque de la obediencia, que sabía que tenía que obedecer, fue cuando fue un caos. Todo lo que le pasó, y allí vemos lo que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl. Entonces, no le agradó la desobediencia y lo rechazó como rey. Aquí dice, claramente dice, como tú no quieres nada con él, o sea, ¿con quién? Con Dios. Dios tampoco quiere nada contigo. Entonces, así como él no quiere obedecer, pues Dios tampoco quiere nada con él, ni volverle a decir haga esto porque sabe que iba a desobedecer. Entonces vemos aquí que se desenfocó el rey Saúl. ¿Y qué dijo? Dejó de buscar la voluntad de Dios. Porque cuando él buscaba la voluntad de Dios, sabía lo que Dios le mandaba y estaba obedeciendo, porque él escuchaba, porque él atendía las recomendaciones de Dios para hacer la voluntad de Dios y él no obedeció sus mandamientos, no obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Aunque nosotros no estemos de acuerdo, cuesta obedecer, cuesta hacer tal cosa que Dios me manda, humanamente no nos agradan muchas cosas que Dios nos manda, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros obedezcamos aunque no estemos de acuerdo con lo que Dios nos manda. Porque hay gente que es por ejemplo, Dios manda que perdone, pero si Dios manda que perdone, hay que obedecer, simplemente obedecer que perdone. Si Dios manda que pida perdón, hay que también pedir perdón. Si Dios manda a que ame, debo amar como Dios me ha enseñado a amar. Entonces hay cosas que chocan con el ser humano. Pero cuando yo me salgo del enfoque de Dios, empiezo a tomar mis propias decisiones. Y allí el rey Saúl empezó a tomar la decisión. Dios no le dijo que perdonara la vida de la malecita ni que escogiera los mejores ganados y lo acabe con todo, porque ahí irá a tener enemigos. Y si usted sigue leyendo la historia, va a saber todo lo que pasó de ahí en adelante. Yo los animo a que lean historia de la Biblia, porque realmente a veces creemos que la Biblia es un libro de rezos, no. La Biblia tiene historias maravillosas que nos dejan grandes enseñanzas a nosotros. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Saúl confió en su propio entendimiento. Él creyó que iba a ser más entendido y más sabio que Dios. Él pensó y desobedeció, y allí fue donde vino el error. Entonces, aunque él ganó muchas batallas, cuando obedeció, él perdió su enfoque al desobedecer. Cuando inmediatamente se desobedeció, perdió el enfoque el rey Saúl. ¿Qué lo desenfocó a él? Su orgullo, porque creyó saber más que Dios. Él creyó que las cosas las podía manejar de la mejor manera como a él le parecía bien, pero no era como a él le parecía bien, sino como Dios le había ordenado que manejara el asunto que le había dicho que hiciera. Entonces, nosotros no debemos tomar los mandamientos a la ligera. Yo no debo tomar los mandamientos de Dios a la ligera, aunque nos parezca insignificante. Mucha gente piensa que un mandamiento que los mandamientos son insignificantes. No, eso no, yo peco y empato, o yo hago tal cosa y Dios me perdona. Sí, es cierto que Dios es un Dios perdonador, pero llega el momento en que su conciencia se va cauterizando tanto que ya a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Entonces, ¿cuál fue el desenfoque del rey Saúl? El orgullo. El orgullo de él, creyendo en que su propio entendimiento lo iba a sacar avante de esto. Pero allí vino el profeta Samuel a decirle lo que a Dios le desagrada. Entonces se desenfocó, desobedeciendo por causa del orgullo. Quiero que vayamos allí también a otros personajes en la Biblia de Génesis. Génesis.
Génesis 2, vamos a hablar aquí del desenfoque de Adán y Eva. Los dos se desenfocaron. 16 y 17. Dice así la palabra. 2, 16 y 17. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Luego, al 17. Bueno, ahí están los dos, 16 y 17. Voy a leer más de la cuenta. Dios le dio a Adán y a Eva un solo mandamiento, y era el de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso fue lo único que le dijo. Eso fue todo lo que la recomendación que el Señor, que el Padre le dio a ellos allí. Sin embargo, ellos perdieron el enfoque en el mandato de Dios. Ellos tuvieron consecuencias. Ellos tuvieron grandes consecuencias y por eso hablaba al comienzo que cuando yo me desenfoco voy a tener consecuencias por causa de mis acciones. Voy a tener consecuencias muy duras por causa de mis acciones. Ellos allí, ¿qué pasó con ellos? No solamente ellos tuvieron consecuencias, sino que también la humanidad entera tuvo consecuencias por la desobediencia de ellos. Fue un solo mandamiento que le dijo, no le dijo nada más, solamente eso. Ellos fueron, ¿qué pasó con ellos? Fueron desterrados, consecuencia. Fueron desterrados ¿de dónde? Del paraíso. Y el pecado a partir de eso entró en el mundo. Entonces, ¿qué pasó allí? Vino también consecuencias para la humanidad. ¿Por qué? Por la desobediencia de ellos en pecado entró al mundo. Así que nosotros debemos enfocarnos en los mandatos. Enfoquémonos en la palabra de Dios, en lo que Dios le agrada, porque los más bendecidos para nosotros hacer la palabra somos nosotros. Dios la tiene ahí para el que la quiera poner en práctica, pero el más bendecido es el que la pone por obra, el que la lleva a cabo, ¿no? Entonces debemos cumplir los mandamientos y estatutos y resistir la tentación. Ellos estaban allí muy expuestos porque vino el paso de la desobediencia, a querer curiosear, a escuchar la voz del enemigo, a desubicar, para que el enemigo lo desubicara, se puso a escuchar la voz de la serpiente. Eva hizo una conversación con él y eso con ella, y eso la llevó ¿a qué? A la tentación, y la tentación la llevó a la caída, a la tentación de pecar. Adán y Eva se rebelaron contra la autoridad. Entonces, ellos, la autoridad de Dios la pasaron por abajo y no hicieron caso a lo que Dios les había dicho pensando que eran mentiras, pero Dios le había advertido. Así que llevaron consecuencias de las acciones que tomaron por ser rebeldes y por rebelarse en contra la autoridad de Dios. Se desenfocaron en ese momento. Entonces, no tomemos nuevamente cada uno de los ejemplos que voy a poner aquí es porque no tomaron los mandamientos de Dios así con rapidez para ponerlo por obra, sino que lo tomaron a la ligera. Aunque nos parezca insignificante, no tomemos los mandamientos de Dios a la ligera. Entonces, el desenfoque que fueron en contra de la autoridad de Dios, ¿no? En contra, y se rebelaron. Por haber escuchado la voz del enemigo, perdieron el enfoque, quitaron los ojos de donde los debía tener puestos y se desenfocaron y llevaron a la humanidad al caos, y ellos también fueron desterrados. Quiero que vayamos allí también. Otro ejemplo más de personajes que se desenfocaron en la Biblia. Vamos a ir allí al libro de Jueces. Jueces 16. 16:7. 16:7 y 16:20. Vamos a leer los dos. 16:7. No encuentro el 7. Ya voy para allá. Dice, Sansón le contestó,
Recuerda la historia de Sansón, para los que no la conocen o nunca la han escuchado, creo que el pueblo de Dios conoce muy bien la historia de Sansón. Eh, Cuando conoció a Dalila, y ella insistía en que le revelara el secreto de la fuerza de él. Y tuvo varios momentos en que él la engañó, hasta que logró sacarle la verdad de en qué consistía la fuerza de él. Dice, si me atan con 7 cuerdas nuevas, de las más fuertes y resistentes, perderé mi gran fuerza y seré como cualquier otro hombre. Aquí empezó a perder el enfoque, porque empezó a distraer, a dejarse distraer por Dalila, a pensar qué mentira le iba a decir qué cosas debía hacer para engañarla y para poderla tener ahí sin decirle la verdad, engañada, pero empezó a perder el enfoque. ¿Por qué? Porque lo distrajo. Sabemos que Dalila fue puesta por parte de los filisteos para acabar con la vida de él, que era un juez. El enemigo vino aquí a traerle a Sansón una distracción que fue Dalila. Lo que él no sabía era que había sido pagada por los filisteos para que entregara su vida en las manos de ellos. Él no sabía esto. Entonces ahí empezó a perder el enfoque. Y si vamos al 20, vamos a leer el 20. Vamos a ir al 20 que nos confirma. Dice la palabra. Y le gritó, Sansón, Sansón, los filisteos. Eso más adelante. Sansón despertó, pero que iba a librarse. Como allí empezó en el versículo 7, como a jugar, a perder el enfoque. Pero aquí ya, en el 20 vemos que aquí terminó perdiendo el enfoque. Ahí ya lo perdió totalmente el enfoque que tenía en Dios. Sansón fue uno de los jueces de Israel, conocido ¿por qué? Por su fuerza. Conocido por la fuerza, fue conocido Sansón. Perdió su enfoque en la fuerza de Dios y confió en sus propias fuerzas. ¿Por qué perdió el enfoque? Porque él creyó que siempre iba a salir bien librado. Él pensó que siempre iba a librarse, pero recuerda de las consecuencias por las acciones. Entonces, perdió ahí en ese momento totalmente perdió porque creyó en sus propias habilidades físicas, en su propia fuerza. Él nunca se imaginó que fuera a pasar esto con su vida. La fuente de la fuerza de Sansón no era tanto su cabello, era lo que Dios le había dicho que era, ¿cierto? La fuerza era de Dios. El error de Sansón aquí para perder su enfoque fue su orgullo y confianza en sí mismo. Él pensó que como se libró de varias veces de que fuera atacado por los filisteos, porque siempre tenía su fuerza para ir en contra de ellos, él pensó que iba a llegar el momento en que siempre iba a vencer. Pero eso fue, ahí perdió el enfoque. ¿Por qué perdió el enfoque? Porque el orgullo de él y la confianza en sí mismo hizo que perdiera el enfoque. A muchos les pasa eso, porque creen tener confianza en que todo les va a salir bien y se empiezan a mirar las distracciones que lo van a desenfocar de los planes y los propósitos de Dios. Entonces, él no se imaginaba que la fuerza realmente veniera de Dios, era la fuerza de Dios, la que le había dado siempre y lo había sacado bien librado, pero llegó el momento en que fue mal librado. Entonces, eso nos pasa a muchos. Llega el momento en que jugamos y jugamos y jugamos y jugamos con el pecado y pensamos que vamos a estar ahí todo el tiempo, pero nos llega el momento en que viene el tate quieto, ya, para, piensa, medita, reflexiona en lo que está haciendo. No perdamos el enfoque como le pasó a Sansón. Entonces, hay tentaciones cuando confiamos en nosotros mismos. Él confió en él mismo y vinieron tentaciones, vinieron todo esto, lo que le pasó a Sansón. La misericordia de Dios hizo que él pudiera matar más filisteos cuando sus ojos se lo sacaron, cuando fue allí a tumbar las columnas con la fuerza que Dios le dio, mató más filisteos en ese momento que cuando tenía vida, cuando estaba sano totalmente, que podía tener todas las de ganar. ¿Qué pasó? Fue humillado, sufrió las consecuencias de sus malas acciones.
sufrió las consecuencias de con lo que él estaba jugando, perdió el enfoque. Pensó que iba a poder seguir jugando y engañando y que Dios lo iba a sacar bien, a salir bien librado de todo lo que él estaba haciendo. Entonces, eso nos pasa cuando confiamos en nosotros mismos y en nuestras habilidades. Yo debo tener el enfoque en Dios para saber que la habilidad que Dios me dio, yo debo estar con ella puesta ahí, la habilidad, el don, el talento, todo lo que Dios me ha dado. No debo perder el enfoque de creer que yo puedo solo sin la ayuda de Dios. Entonces, debemos ser muy conscientes de esto. O que yo tengo por mis habilidades, soy más que todos y me voy desenfocando poquito a poco. Que en nuestros recursos en vez de confiar en Dios. Porque a veces perdemos el enfoque y empezamos a confiar en los recursos que tengo de una carrera o de un llamado o de la economía. Bueno, no sé cuál será. En vez de confiar en la provisión de Dios. Entonces, yo debo saber, hay gente que pregunta, cuando en cierta ocasión hablaba con una persona y yo le decía que uno debía darle gracias a Dios en todas las cosas, que tenía un trabajo, que podía tener una familia con todo suplido, y él me dijo, pero ¿por qué si yo soy el que trabajo? Entonces, yo recuerdo que le contesté a él, le dije yo, pero trabaja porque tiene salud. Si no tuviera salud, las cosas serían totalmente diferentes. Por eso nosotros debemos ser muy conscientes que cada cosa que nosotros tenemos, nosotros debemos darle gracias a Dios sin perder el enfoque creyendo. Recuerda cuando el pueblo de Israel, el Señor le dijo, cuando salgan de allí, no digan mi mano, la fuerza de mi mano la que me llevó. No, es Dios, por su misericordia que sacó al pueblo de Israel. Es Dios por su misericordia que le pudo dar las últimas fuerzas a Sansón para poder acabar con todos los filisteos. Y allí en aquel lugar estaba toda la plana mayor de los filisteos, gobernantes, había de todo, y acabó con todo. Fue la misericordia de Dios la que lo hizo. Había podido hacer más cosas si no hubiese perdido el enfoque en Dios, pero perdió el enfoque en Dios y murió. Él también murió ahí. Entonces, nosotros debemos ser muy conscientes de eso, que cosa me está robando el enfoque en Dios, que me quiere distraer para quitarme lo que Dios me ha dado a mí, para perder el enfoque. Y quiero que vayamos allí a Pedro. A Pedro también, no libro de Pedro, sino hablar de Pedro. Mateo 16, vamos a ir allí. A Mateo 16, 21 al 23. Dice de la siguiente manera. Desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos que lo que iba a pasar, perdón. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, les estaba diciendo Jesús a sus discípulos, pero 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se lo llevó a Jesús aparte, lo reprendió por hablar así. Imagínese Pedro reprendiendo a Jesús. Se lo llevó allí a una parte a reprender a Jesús y le dijo, eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Imagínense el atrevimiento de Pedro. Bueno, Pedrito sabemos que era precoz, que era iracundo, que era emocional, que bueno, todo lo que tenía Pedro, el apóstol Pedro. Pero vemos allí que Pedro fue muy cercano a Jesús y él se creyó con la autoridad de decirle a Jesús que no fuera a la cruz. A decirle por qué va a ir a la cruz, o sea, no, a estorbar en los planes que el Padre tenía con Jesús. Entonces, él se creyó de mucha confianza y por eso se acercó a Jesús. Pero Pedro allí vemos que se desenfocó. Pedrito se desenfocó totalmente porque él creyó más en sus propios deseos. No, yo no quiero que el maestro vaya a morir. Él quería continuar con el maestro. Él quería seguir con el maestro, ¿cierto? Y se desenfocó, ¿por qué? Por el deseo de su corazón de que su maestro estuviera ahí, que no fuera a morir.
y creyó, y también se desenfocó porque estaba pensando en las opiniones de los demás, porque recuerden con el ahínco que él trabajaba con las cosas que él hacía. Pedro era un hombre muy dispuesto para Dios, para el Señor Jesús, andaba con él, estuvo con él, todo lo que vemos de la historia de Pedro, pero él pensaba mucho en las opiniones de los demás. Siempre estaba pensando en lo que opinan los demás, en lo que piensa de los demás, de lo que pensaran los demás. Esa fue una de las fallas que lo desenfocó a Pedro. Él no comprendía la misión de Jesús, como le dijo aquí Jesús. Jesús le dijo, no comprende. Quiero volverlo a leer, le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Estás hablando como Satanás porque no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que desobedezca. Le estaba pidiendo que desobedeciera al Padre. Entonces vemos aquí que él no comprendió la misión de Jesús en la tierra. Él pensó que venía a hacer un trabajo político, que la misión de Jesús era plenamente política y no más. Él no había entendido, todavía para él no era muy claro que él no venía a establecer un reino de esta tierra, un reino terrenal, sino que él venía a establecer un reino de justicia, de paz y de gozo en el corazón de cada persona. Él no había venido a la tierra a derrocar al romano, pero Pedro pensaba eso. Pedro pensaba que él había venido a derrocar a ese gobierno romano que los tenía subyugados, que los tenía allí humillados, ese pueblo esos romanos que los explotaban, que todo lo que hacían allí, como leemos en la palabra, vamos a encontrar todo lo que ellos hacían allí. Entonces, él quería que cumplieran esa labor políticamente. Eso era lo que Pedro quería. Jesús no vino a establecer el reino terrenal. La misión de Jesús era netamente salvar a la humanidad del pecado. Eso era la labor que Jesús venía a hacer y a reconciliar a la humanidad con Dios. Salvar y reconciliar. Eso, pero Pedro no lo entendía. Para Pedro no era muy claro cuando él decía que iba a morir, pero ¿cómo nos va a dejar sin haber terminado lo que vino a hacer? Que era él, según él, a derrocar al gobierno romano. Eso era lo que Pedro pensaba. Entonces empezó a perder el enfoque. Él vino a establecer un reino de justicia, de paz, de gozo en el corazón del ser humano. Y Pedrito, aunque había cambiado mucho, porque él cambió mucho, el Pedro de antes no era el mismo de ese momento, pero más sin embargo él todavía tenía mucha opinión de lo que la gente dijera, de lo que pensara, de lo que, no, ahora se va a marchar y vamos a quedar aquí nosotros solos, ¿cómo vamos a enfrentar a los romanos? No, eso se le formó un caos en su cabeza, en la cabeza de Pedro. Pedro se desenfocó, totalmente se desenfocó. ¿Por qué se desenfocó? Por las opiniones de los demás. Entonces, a veces pensamos, me desenfoco porque yo empiezo a ver quién habla allí, quién habla aquí, quién me aconseja, qué hablo, o sea, ¿qué opina la gente? No, yo soy lo que el Señor opina de mí, no lo que las personas están opinando de mí, ni si estoy buscando a Dios de esta manera van a opinar, pero ¿por qué va tanto a la iglesia? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué? Cuestionando las cosas de Dios. Entonces, perdió el enfoque Pedro. ¿Por qué? Por estar mirando las opiniones de los demás y por sus propios deseos, porque él deseó que el Señor realmente viniera a liberarlo del yugo de los romanos. Entonces, los deseos de él. ¿Cuántos deseos hay en el corazón que nos desenfocan del plan y el propósito de Dios? Nosotros debemos tener muy claro para eso, para no ir a caer en el desenfoque. Otra persona, ya voy a terminar aquí, otra persona vamos a ir allí a 2 de Timoteo 4:10. A ver, miramos aquí 4:10. Segunda de Timoteo 4. Vamos a caer, lo busco acá. Dice la palabra, Demas me ha abandonado. Era uno de los colaboradores de Pablo. Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo.
Crescente se fue a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. Abandonaron a Pablo. Aquí no nos habla exactamente qué, pero aquí habla específicamente de Demas, que era uno de los colaboradores de Pablo, era compañero de misiones de Pablo. Ese era Demas. Y yo estaba estudiando sobre Demas, y Demas estuvo con él ahí. No habla mucho. En Filemón también nos habla un poquito de él al final, en el versículo 24. Pero él fue una persona, Demas fue una persona que estuvo así como, acompañaba a Pablo a misiones, estaba con él. En la primera encarcelamiento de Pablo estuvo ahí Demas. En el segundo encarcelamiento de Pablo estuvo ahí, pero en ese momento lo abandonó cuando Pablo estaba ya próximo a morir. En ese momento Pablo ya estaba próximo a morir porque fue su último encarcelamiento y donde iba a morir. Pero en ese momento él se fue, tal vez le dio susto, que tal vez iban a hacer lo mismo, no sé por qué, pero aquí dice la palabra que amaba más las cosas del mundo. Demas es ese tipo de personas que se dejan llevar por los placeres temporales. Entonces, estuvo con él un tiempo, pero en el momento en que más lo necesitaba se fue porque para él era más importante los placeres temporales de este mundo, o sea, lo que pasa. Temporales de este mundo es lo que hoy es y mañana no es, ¿no? Él fue un gran colaborador de Pablo y después desertó. Él se fue, de un momento a otro desertó y se fue. Cuando Pablo ya estaba, que más lo necesitaba, se fue Demas. Vemos entonces que Demas fue compañero de trabajo, compañero de misiones más que todo, durante el primer encarcelamiento, como dije antes, encarcelamiento de Pablo. Pero tristemente, durante el segundo encarcelamiento, desertó a Pablo. Desertó del lado de Pablo y se fue. Demas lo abandonó porque perdió el enfoque. ¿En qué perdió el enfoque de Demas? En la obra de Dios, porque era compañero de trabajo, era colaborador. Entonces perdió el enfoque por las cosas temporales a cambio de la obra de Dios. O sea, dejó esto por el amor a las cosas temporales de este mundo, por la obra de Dios. Entonces, dejó de lado la obra de Dios y se fue. Abandonó porque amaba más este mundo. Perdió él el enfoque. ¿Cuántas cosas están haciendo que nos desenfoquemos de la obra de Dios, de lo que Dios nos ha llamado a hacer, cualquiera que sea el ministerio, por el amor al mundo, por aquello que nos atrae, por los placeres del mundo? Entonces empezamos a perder el enfoque porque esta es una distracción. El mundo está aquí, pero mi enfoque debe estar en Dios. Mis ojos deben estar en Dios, como leímos en el libro de Hebreos. Entonces, yo no puedo estar haciendo las dos cosas al tiempo, porque voy allí, como dice la palabra, servimos a dos señores. Servimos aquí y servimos aquí, no se puede. Entonces, siempre hay uno que nos va a alar más, a tirar hacia un lado que a otro, cuando veo que me dejo llevar por la distracción. Entonces, no debo perder el enfoque. Demas perdió el enfoque por el amor al mundo. El amor al mundo es incompatible, totalmente incompatible con el servicio a Dios. Nunca va a ser compatible con el servicio a Dios. O le sirvo a Dios o le sirvo al mundo. Yo no puedo ir con los dos de la mano. Tengo que tomar la decisión de ver hacia dónde voy a ir. Pero eso sucede cuando yo me inclino hacia la balanza de Dios, es cuando mi enfoque está puesto en Dios. Entonces nosotros no podemos dejar de lado ese enfoque porque vamos a ir tras las cosas que realmente no tienen importancia. Entonces vemos aquí que nosotros debemos enfocarnos. Si yo estoy con Dios y en su obra, yo no puedo dejar de lado de desenfocarme en la obra de Dios y con los ojos en Dios, puestos en Dios. ¿Sobre qué? Sobre actividades, porque a veces dejamos de lado porque hay actividades, hay placeres de este mundo, amor a este mundo, por el deseo de perseguir la fama o de tener éxito o de hacer cosas que el mundo me ofrece. Cuando necesita
que nos enfoquemos. Yo admiro realmente a todas las personas que se enfocan en lo que Dios les ha llamado a hacer, porque son aquellos que realmente van a seguir con su mirada puesta en Dios hasta el final de todas las cosas. Van a estar allí. Entonces, nosotros, como dice el Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Todo lo que venga después de ahí es añadidura. El éxito, la fama, las actividades, todo lo que tenga, eso viene después. Pero nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque lo demás viene por añadidura. El trabajo es añadidura, el éxito es añadidura, una carrera Dios se la da, es añadidura, un hogar es añadidura, los hijos son añadidura, todo es añadidura. Cuando yo empiezo a enfocarme en Dios, este versículo, más buscar, estoy enfocándome, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces me estoy enfocando ¿qué? En Dios para que la añadidura venga. Y sabe que la añadidura muchas veces es más grande que cuando yo busco. Si vemos el ejemplo de la multiplicación de los peces y el pan allí en el desierto para alimentar los 5,000, vemos que hubo añadidura y sobró. Ahí dice cuánta cantidad sobró después de haber comido todos, porque la añadidura a veces trae más bendición que cuando nosotros buscamos y buscamos y buscamos. La añadidura es de grande bendición. Entonces es importante eso. Como conclusión a todo lo que he enseñado, los ejemplos, si vamos a la Biblia vamos a encontrar cantidades. Encontramos a Elías, que se trató de desenfocar, encontramos a David, muchos. En la palabra de Dios nos hablan de muchas personas que se desenfocaron, y en ese momento que se desenfocaron vinieron consecuencias por las acciones que tomaron, por las malas decisiones. Porque cuando yo me desenfoco, quito la mirada de Dios, inmediatamente. Recuerde de Pedro, que quitó la mirada cuando le dijo, Señor, permita o dígame que yo puedo caminar sobre el agua, manda que yo camine sobre el agua. Y él, mientras estuvo mirando a Jesús, él caminó. Pero cuando perdió el enfoque de Dios, inmediatamente se hundió. Que gracias a Jesús que estaba ahí, lo pudo salvar de ahogarse. Pero nosotros debemos tener nuestra mirada enfocada en el Señor, ¿no? Cada uno de estos pasajes bíblicos que vimos acá, de las personas, perdieron el enfoque en Dios. Ellos, todos se desenfocaron. Si nosotros nos enfocamos, estamos seguros que Él nos va a guiar. El Señor nos va a guiar. Si usted se enfoca en Dios, Dios lo va a guiar. Dios lo va a instruir. Dios le va a enseñar. Dios le va a dar las armas para hacerlo. Dios es el único que puede ayudarlo a que no pierda el enfoque, porque Él tiene totalmente el control y la guía, y nos va a permitir a nosotros vivir una vida que honre y glorifique a Dios, ¿no? Nosotros, ejemplos que puse aquí de cada uno de estos personajes, es para que aprendamos de sus errores, para que aprendamos de sus errores, que no solamente yo tengo que vivirlo para aprender, sino que eso que pasó con ellos sea un ejemplo para mi vida, para yo no caer en el desenfoque que cayó cada uno de ellos. Entonces, debemos tener muy claro para nosotros que nuestra mirada debe estar puesta en Dios, en cualquiera que sea el enfoque que tenga, sea laboral, sea empresarial, sea de negocios, sea una vida espiritual abundante, sea el caminar con Dios, sea la madurez, cualquiera que sea, mi enfoque debe estar en Dios. Todo. Si es de finanzas, no debemos desenfocarnos. Si es de un negocio, no se desenfoque. Si esté allí puesto, y que Dios sea el que guíe cada una de las cosas que Él ha prometido que estaría con nosotros para ayudarnos y para darnos la salida. Que Dios les bendiga, y vamos a orar en esta hora dando gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendigo tu santo nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, porque como nos habla el libro de Hebreos, Señor, nuestra mirada y nuestro enfoque debe estar puesta en ti, Señor.
si queremos que todas las cosas vayan bien, no solamente en la vida espiritual, sino que nuestro enfoque esté en lo que hemos hecho, en lo que nos hemos propuesto hacer, un proyecto, una meta, un objetivo, pero aquí nosotros nos guiamos directamente a tener una vida plena espiritualmente y abundante, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque nuestra mirada está puesta en ti, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, ayuda a los amigos, a mis hermanos, Padre, a que cada día podamos enfocarnos en ti, poniendo nuestra mirada en ti, Señor, que eres el Dios y consumador de la fe, Padre. Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Bendigo a mis hermanos, a los amigos, Señor, que esta semana sea una semana de grande bendición, para que empiecen los que aún no tienen un enfoque en ti, empiecen a enfocarse en ti, enfocarse en lo que están haciendo, Padre, para que en el camino no hayan distracciones que los lleven, Señor, y vengan a bancarrota o vengan a malas decisiones, Señor, que el enfoque esté puesto porque tú siempre sabes qué es lo que mejor nos conviene a nosotros, Señor, lo que más nos sirve a nosotros, Señor, y lo que no nos va a permitir, Señor amado, que caigamos en fallas, en cosas equivocadas, Señor, sino que nuestra mirada esté puesta en ti, en cualquiera que sea la meta, el proyecto o el objetivo que tenemos, Padre. Y te alabamos, Señor, esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, voy a mirar por acá quién está conectado. Hermano Antonito, allí en Tocancipá, Colombia. Hermano Antonio, muchas bendiciones. Mari, bendiciones también. La bendigo también desde Iowa, la hermana Mari. Alejandrita, muchas bendiciones también, mi hija Alejandra. Hermano Antonito, lo recuerdo mucho. Ahora está en Zipaquirá, ahora no está en Cajicá. Cuando nos vinimos de Colombia estaba en Cajicá, en Tocancipá, ahora está en Cajicá. Que Dios le bendiga, hermano Antonio. Me alegra mucho también todo lo que está haciendo allí con niños, con todo lo que está haciendo allí, el trabajo que hace. Que Dios lo bendiga y lo respalde en todo lo que hace. Voy a mirar por acá, por este otro ladito, Angélica. Dios le bendiga, hija, Alejandra. Bueno, y todos los que se hayan conectado por los otros, por otro lado, puede ser Instagram o puede ser Facebook, no sé por qué lado estén. Pero los saludo a todos mis hermanos y les envío un abrazo cordial y nos veremos en la próxima. Muchas bendiciones. Comparta los devocionales, comparta los mensajes para que de esta manera pueda este mensaje alcanzar a otros que seguramente están necesitando de una palabra de ánimo, de orientación. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Bendiciones.